Haskell es un lenguaje funcional y como tal, las funciones son prácticamente la parte más importante del lenguaje. Las funciones predefinidas son aquellas que nada más cargar el intérprete las podemos utilizar. Esas funciones vienen escritas en una biblioteca o módulo llamado prelude, que es a lo que alude aquí este prompt que tenemos. Vamos a ver cómo es la sintaxis para utilizar funciones en Haskell, que es muy distinta de la que se emplea, por ejemplo, en C, Python o Java. Si queremos llamar a una función como esta que tenemos aquí, tenemos que escribir su nombre con minúsculas y separado por un espacio tenemos que escribir el número al que le vamos a efectuar la llamada. La función sub lo que hace es calcular el sucesor. El sucesor de 6 es 7. Por ejemplo, el sucesor de 90 tiene que ser 91. Para números negativos tendremos que escribir entre paréntesis el número. Si no lo hacemos, nos dará un error. El sucesor de menos 4 es menos 3. También podemos calcular el sucesor, por ejemplo, de un número como 6,8. Lo que va a hacer es sumarle 1. Aquí lo tenemos. Y también podemos calcular el sucesor de los caracteres. Por ejemplo, el sucesor del carácter A, que tenemos que escribir entre comillas simples, es el carácter B. Con esto tenemos que tener cuidado, puesto que en realidad no estamos aplicando el sub solamente a letras, sino a todo el código ASCII. Por ejemplo, si escribimos sub de Z, nos dice que es este símbolo. Efectivamente, el sucesor de Z en el código ASCII es la llave. Vamos a utilizar otra función como por ejemplo pred. Pred significa predecesor. El que viene antes del 9 es el 8. El que viene antes del menos 9 será el menos 10. Vamos a intentar hacer esto sin utilizar el paréntesis. Vemos que nos da un error. Bueno, estas funciones tienen solo un parámetro. Ahora vamos a utilizar las funciones min y max, pero a dos números. Vamos a calcular el mínimo entre 5 y 8. Tenemos que escribirlos de esta manera. Tenemos que separarlos por un espacio en blanco. Normalmente en los lenguajes de programación los argumentos se separan por comas. Aquí no. El mínimo entre 5 y 8 es el 5. El máximo, max, entre 67 y 90 es 90. Si intentamos utilizar esta función que solo funciona para un par de argumentos con 3, nos tiene que dar un error. Hacemos el máximo de 3 cosas y vemos que tenemos un error. Si queremos calcular el máximo de 3 valores, debemos hacer lo siguiente. Primero, vamos a calcular el máximo de los dos primeros, de 67 y 90. Lo encerramos entre paréntesis. Esto es perfectamente legal en Haskell, nos da 90. Volvemos a escribir esto y ahora vamos a calcular el máximo de este valor que tenemos aquí y de otro valor que nosotros añadimos, después separado por un espacio en blanco. Ahí tenemos el máximo de estos tres números, es 90. Vamos a escribir esta expresión y vamos a ver cómo la evalúa Haskell. Si escribimos sucesor de 9 más el máximo de 5, 4 y le sumamos 1. Aparentemente no está muy claro qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver. Aquí lo primero que hacemos es el sucesor de 9. Vamos a hacerlo con paréntesis para ver que da el mismo resultado. El sucesor de 9 lo ponemos entre paréntesis y nos da lo mismo. Después lo que hacemos es el máximo entre 5 y 4. Y finalmente le sumamos 1. Análogamente como en matemáticas se pueden componer funciones, en Haskell se pueden componer también funciones. Por ejemplo, vamos a calcular el máximo del sucesor de 9,
que será 10. Como estamos calculando esta función, este resultado, lo tenemos que englobar entre paréntesis. Y ahora, entre el 10, que es el sucesor del 9, y el 90. Aquí lo tenemos. Bueno, y ahora vamos a hacer otra operación de estas para ver que la mayor prioridad al hacer los cálculos en Haskell lo tienen las funciones. O sea que aquí tenemos una función y un producto. Vamos a ver que en principio va a efectuar la función. El sucesor del 9 por 10 podría darnos 91 si primero hiciese el 9 por 10. Pero vemos que nos da 100. ¿Qué ha sucedido? Pues que primero ha calculado el sucesor de 9 y después lo ha multiplicado por 10. Como a veces esta sintaxis puede causar confusión, es aconsejable poner paréntesis y de esta manera nos queda mucho más clara el orden de prioridades que tiene Haskell. Bueno, y ahora vamos a ver algunas funciones matemáticas que tiene predefinidas Haskell. Por ejemplo, si escribimos pi, nos devuelve el valor de pi. Para calcular raíces cuadradas tenemos que utilizar la función sqrt. Y por ejemplo, le calculamos la raíz cuadrada a 4. Y nos dice que es 2. Podemos hacer la raíz cuadrada de cualquier valor. Vamos a poner un número más grande y nos da el resultado con decimales. También podemos calcular cosenos, pero hay que tener cuidado puesto que Haskell calcula todas las funciones trigonométricas en radianes. Por ejemplo, el coseno de pi nos da menos 1. Vamos a calcular el coseno de pi medios. El coseno de pi medios nos da 0,5. También podemos calcular cosenos hiperbólicos. El coseno hiperbólico de 3, ahí lo tenemos. Arcosenos, el arcoseno, por ejemplo, de 0,5 es ese valor. Este número que tenemos aquí está en radianes. Por ejemplo, si lo quisiésemos pasar a grados, tendríamos que hacer la siguiente operación. Tendríamos que calcular el arcoseno y después tendríamos que multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Bueno, nos debería haber dado 30, pero por los problemas que se tienen al trabajar con números en coma flotante, pues nos da 29 y muchos 9. También podemos utilizar las funciones que tenemos aquí. GCD son las iniciales en inglés de máximo común divisor. Vamos a calcular el máximo común divisor, por ejemplo, de 6 y de 8. De 8 y 6, el máximo común divisor es 2. También podemos calcular el mínimo común múltiplo. Las iniciales en inglés son LCM. El mínimo común múltiplo de 8 y 6 pues es 24. Para calcular exponenciales utilizamos la función exp. La exponencial de 1 nos tiene que dar el número e, efectivamente. La exponencial de 90 será un número muy grande. Nos lo da en notación científica. El logaritmo, cuando escribimos log, podemos pensar que es el logaritmo en base 10. Sin embargo, si hacemos, vemos que no es el logaritmo en base 10. Log es el logaritmo neperiano. Vamos a verlo. Calcularemos el logaritmo neperiano de la exponencial de 1, que era el número e, y nos da 1. Log es el logaritmo neperiano. Vamos también a tratar la función round, que significa redondeo en inglés. Vamos a redondear, por ejemplo, el 5.7 y lo redondea a 6. Vamos a redondear el 5.3 y nos lo redondea a 5. También hay muchas otras funciones de redondeo, como pueden ser floor, 5.3, que lo que hace es redondear siempre hacia abajo. También tenemos Zeiling, podemos empezar a escribir una función y si no recordamos muy bien cómo se escribe, pulsamos el tabulador y vemos que nos ayuda. En este caso, tenemos que al hacer el redondeo lo hace siempre hacia arriba. Si escribimos, por ejemplo, C y pulsamos el tabulador, nos da una ayuda de todas las funciones que tiene predefinidas y que empiezan por C. Así podemos saber todas las que tiene. Por
ejemplo, podemos ir escribiendo, para escribir el coseno hiperbólico, escribiríamos cos, si no sabemos cómo se escribe, nos va poniendo cada vez menos cosas, hasta que finalmente nos va dando solo dos opciones y nos quedamos con la última. Calculamos el coseno hiperbólico de 7.